Bienvenidos al resumen semanal de noticias de IELTV en español. Mi nombre es Ronit Nates y antes de comenzar les quiero recordar que pueden ver este programa completo desde la aplicación de IELTV Plus, que la pueden descargar desde nuestra página web ieltv.tv. Ahora sí, estos son los principales títulos de esta semana desde Israel. Coronavirus, una nueva e importante actualización de las regulaciones del pase verde. Mientras tanto, Amnistía Internacional apunta contra Israel y publica un informe difamatorio y antisemita. Y finalmente, los nuevos sistemas de defensa israelíes dan un salto al futuro. Todos los detalles en el programa de hoy. Para comenzar, el llamado Grupo de Derechos Humanos Amnistía Internacional presentó un documento polémico y difamatorio de 280 páginas que acusa a Israel de estado de apartheid y varios otros crímenes contra la humanidad injustificados. Está con nosotros Gabriel Chocrón de Conexión Israel para despejarnos todas las dudas alrededor de este tema. Gabriel, bienvenido. Hola Ronit, un gusto estar aquí nuevamente. Un gusto para mí. Comencemos por la acusación de apartheid. Esta es una premisa desacreditada durante mucho tiempo, ya que Israel es conocido por otorgar plenos derechos a todos los ciudadanos por ley. Y de hecho, en la página 37 del informe, Amnistía incluso admite que no argumenta que la opresión y dominación de Israel es la misma que la de Sudáfrica. Entonces, ¿de qué manera existe el apartheid en este caso y cómo lo define la ONG? Bueno, realmente la acusación de amnistía de apartheid es una acusación que cae por su propio peso. Es absurdo afirmar que apartheid en un país donde la minoría tiene plenos derechos, donde en el gobierno hay un partido árabe que es parte de la coalición que puede acercar el gobierno en cualquier momento, donde hay ministros árabes, uno musulmán y otro druso, donde hay jueces del Tribunal Supremo de Justicia que son árabes cristianos, donde el 20% de los estudiantes universitarios en las universidades públicas del país son árabes, y un largo listo de etcétera que hacen simplemente ridículo esta afirmación de amnistía. Ellos tratan de alguna forma de hacer malabarismos para que poder definir a Israel como un estado apartheid y de alguna forma bailar al mismo ritmo de otras organizaciones anti-israelíes que han intentado hacer esto durante los últimos meses, pero es simplemente una mentira. Y repetir una mentira 1000 veces no lo convierte en verdad. Y realmente Amnistía llega al punto de hasta deslegitimar la existencia del Estado de Israel como hogar nacional del pueblo judío, porque al parecer es una organización de derechos humanos que protege los derechos humanos a menos de que esos humanos sean judíos. Claro, bueno, el informe también acusa que los palestinos, tanto de la Autoridad Palestina como de Gaza, no tienen derecho a voto aquí en Israel. Pero por supuesto, porque no son ciudadanos israelíes. ¿Qué más dejaron de lado o difamaron? ¿Acaso ellos hacen hincapié en el hecho de que Hamás es un grupo terrorista que reconocido internacionalmente y gobierna en Gaza? Primero que nada, muy importante lo que mencionas, porque de alguna forma hacen una mezcolanza de conceptos para aprovechar que mucha gente no entiende tanto de qué están hablando y así adaptar todo a su agenda de mensajes, ¿no? Claro. Realmente los palestinos en Gaza, la autoridad palestina, no tienen derecho a voto, como bien mencionaste, porque no son ciudadanos israelíes. Sí tienen derecho a voto, por ejemplo, en la autoridad palestina. El único problema es que el presidente palestino, Mahmoud Abbas, lleva 17 años en el poder de un periodo que tenía que durar 5, sin hacer elecciones, y por supuesto de eso nadie habla. Los ciudadanos árabes israelíes, que sí son ciudadanos israelíes, tienen derecho a voto y tienen 14 parlamentarios hoy en día de partidos árabes que los representan en el Parlamento israelí. Y de alguna forma, como ya dijiste, Amnistía le lava la cara al Hamas. No menciona en ningún momento que es una organización terrorista, a pesar de que está definida así por el Reino Unido, por la Unión Europea, por Estados Unidos, Canadá, Israel, la Organización de Estados Americanos inclusive. Y por supuesto tampoco mencionan cosas como 20.000 cohetes que el Hamas ha disparado a Israel, a los civiles israelíes en los últimos años, que el Hamas está persiguiendo a las minorías en la Franja de Gaza, por ejemplo, a los cristianos, o que incluso líderes del Hamas han llamado abiertamente a cortarle la cabeza a los judíos, ni siquiera a los israelíes, a los judíos. Y por eso nos sorprende tanto que uno de los primeros que felicitó a Amnistía por este reporte fue justamente la organización terrorista Hamas. Y bueno, podemos ver lo errado que está el informe cuando una organización terrorista está felicitando a una organización de derechos humanos por un informe. Exacto, es vergonzoso. Bueno, Israel dice que el informe es antisemita, una afirmación que Amnistía rechaza, pero yo personalmente no encuentro otro fundamento. Entonces, ¿cuáles son las bases de esta acusación?
Bueno, nosotros, para poder definir realmente qué es antisemitismo, hay que entender algo, primero que nada. Criticar a Israel, el criticismo hacia Israel no es antisemitismo. Criticar a Israel está bien siempre y cuando sea una crítica real. Aquí en Israel hay libertad de prensa y se puede criticar, es una democracia donde se valora la crítica y se cree que es parte integral. Ahora, la definición de antisemitismo, una definición de antisemitismo, por ejemplo, dice que se puede decir que es antisemitismo cuando se cumple lo que se llama una de las 3 Ds. ¿Qué son las 3 Ds? En primer lugar, la primera D es la de doble estándar, es decir, si se aplica contra Israel o contra los judíos un estándar diferente al que se aplica al resto de los países, eso es antisemitismo. Y en este caso claramente hay eso. Amnistía viene y hace un reporte de 280 páginas sobre Israel y no hace reportes similares de otros decenas de países en el mundo donde la situación de derechos humanos es mucho peor. En segundo lugar, la segunda D es la de la demonización, cuando se utilizan mentiras o estereotipos para acusar a Israel o a los judíos en el mundo, para demonizarlos, mostrarles de una forma negativa, y de vuelta, son 280 páginas que hacen exactamente eso, una mentira tras otra, para acusar a Israel. Incluso, bueno, uno de los directores de Amnistía ayer se atrevió a decir que el mundo no toma acción contra Israel porque Israel controla el poder de muchas de las potencias del mundo. Así dice, o sea, más antisemita y más hacia el estereotipo del antisemitismo no hay. Y la tercera D es la de la deslegitimización, cuando no se considera que el Estado judío, que Israel, tiene derecho a existir como, vamos a decir, hogar nacional del pueblo judío, eso es antisemitismo. Y entonces el informe de Amnistía no solamente cumple con alguna de las 3 Ds, el informe de Amnistía cumple con las 3 Ds, y es decir, es claramente un informe antisemita. Bueno, esto obviamente ha despertado el antisemitismo en muchas partes del mundo. Pero hay otros lugares que alzaron su voz a favor de Israel. ¿Quiénes rechazaron el informe y por qué? Realmente, bueno, a pesar de que Amnistía es tal vez la organización de derechos humanos más grande del mundo en cuanto a la cantidad de oficinas y empleados que tiene, no tuvo el eco, no tuvo la fuerza en los medios que ellos creían. Creo que por el simple hecho de que parte importante del mundo vio este informe como lo que es, un absurdo total. Vimos rechazos muy rotundos de países como Alemania, como Estados Unidos. Tomo, por ejemplo, las palabras de un funcionario del gobierno de Alemania que dijo que el reporte de Amnistía es contraproducente, es peligroso. Dijo que no se pueden utilizar palabras como apartheid para estos casos, y también dijo que cuando se mira solo a un lado del conflicto, esto no ayuda a avanzar hacia el futuro, y eso es lo que hizo Amnistía. Bien, bueno, para cerrar, ¿qué tan dañino es este informe para Israel ante los ojos mundiales, digo? ¿Y cuál es la mejor forma de educar al mundo para contar la verdad de lo que sucede aquí? Lamentablemente estamos viendo como muchas supuestas organizaciones de derechos humanos están haciendo todo para atacar a Israel y justamente dañar lo que supuestamente deberían estar defendiendo, que son los derechos humanos, y Sí. se están prestando a un montón de mentiras antisemitas. Ahora, lo que nosotros podemos hacer es levantar la voz y mostrar a Israel. Creo que nuestro mejor argumento, nuestra principal fortaleza es la verdad. Mostrar la diversidad, mostrar la inclusión de Israel, y ejemplos de estos no nos faltan. Gracias a Dios nos enorgullecemos mucho de lo que tenemos acá en Israel, pero esto no puede ser un trabajo de una vez, no solamente cuando Amnistía acusa. Tiene que ser un trabajo constante, donde en el día a día, en la rutina, mostremos la realidad israelí. Estamos a unos días de haber pasado el Día Internacional del Holocausto, y a mí en lo personal siempre me deja una reflexión el Día Internacional del Holocausto, y es Sí. no ser indiferentes al odio. Y cuando un reporte como el de Amnistía escupe tanto odio, tanta oscuridad, creo que es la responsabilidad de todos responder de una forma fuerte y clara, responder al odio con luz y responder con la verdad. Bueno, grandes palabras, Gabriel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Invitamos a todos nuestros seguidores a que compartan esta entrevista, que compartan todo el contenido que van en las redes, desde el Ministerio de Exteriores de Israel, desde Conexión, desde todas las páginas que encuentren en Facebook, Twitter, Instagram, porque hay que hacernos oír, hay que alzar nuestra voz. Así que muchas gracias, Gaby. Gracias a ti, Ronit. Y nosotros continuamos y se une a nosotros Gabriel Astrovsky para darnos toda la información de cómo es hoy la situación del COVID en Israel. Gabriel, bienvenido. Hola, Ronit, gracias por la invitación. Un placer. Gabriel, contame un poco primero cuáles son las estadísticas de las últimas 24 horas aquí en Israel. Bueno, si nos basamos, Ronit, en los números fríos, deberíamos empezar a entender que hay cierta tendencia a baja. Porque hay una realidad. Venimos de una semana con 75, 70.000 casos por día y pasamos a 58, 59, 60.000 casos. Ahora, eso es un dato que nadie puede refutar. Ahora, si empezamos a ver que, además de los casos diarios, también tenemos que considerar
cuántos pacientes activos hay por día. Y ese es un número que sigue siendo alto. Estamos hace más de una semana, bastante más de una semana, con 430, 450, 480.000 casos diarios, quiero decir, de pacientes con el virus activos, transitando la enfermedad. Y si tenemos en cuenta también que los números de enfermos en situación de gravedad suben y superaron los 1.000 casos, y hace varios días que también estamos con más de 1.000 casos, entonces deberíamos tener un poquito más de cuidado al hablar de cierta tendencia a la baja. Porque, a ver, también teniendo, y me olvidaba de un dato, en esta última jornada Israel superó los 9.000 fallecidos total pandemia, quiero decir, desde marzo de 2020 hasta la actualidad. Entonces, ¿estamos bajando? Sí, los casos diarios bajan. Ahora, ¿cuándo vamos a poder hablar de una baja real? Y cuando bajen los casos, cuando bajen los pacientes activos, cuando bajen los muertos y cuando bajen los casos graves. Hablando de los muertos, ¿cuál es la situación actual hoy en los hospitales de Israel? Bueno, en los hospitales la situación podemos decir que no es tan catastrófica como al comienzo de la pandemia. Como lo fue. Bueno, al comienzo de la pandemia también era todo muy desprevenido. Ahora estamos más preparados. Exactamente, estamos mucho más preparados, estamos con un proceso de vacunación bastante exitoso a nivel mundial, no solamente a nivel interno. Pero también es cierto que cuando se había terminado la ola de la variante Delta, muchos hospitales, y no todos, habían cerrado sus salas de corona y las tuvieron que volver a abrir. De hecho, incluso hasta abrieron nuevas salas que no habían abierto en otras oportunidades. ¿Estamos en la misma situación? No, pero tenemos que, como decíamos recién, bajar los casos. De hecho, una última información al respecto, no solamente en los hospitales. En los últimos días también desde el Ejército reubicaron a personal de la salud militar que trabaja generalmente del Ejército hacia un costado más civil para poder ayudar no solamente en los hospitales, sino también en los centros asistenciales de las mutuales de salud, que también están abarrotados de casos de gente que o se tiene que atender o se tiene que ir a hacer una prueba para saber que no tiene coronavirus. Bien, bueno, hablando de pruebas y atenderse, también han habido algunas relajaciones en las restricciones, especialmente cuando hablamos del famoso pase verde, pasaporte verde. ¿Qué me puedes contar sobre esto? Ojalá no lo tengamos que volver a usar. Yo creo, debo ser un poco escéptico al respecto, yo creo que lo vamos a tener que seguir usando, pero es verdad que a partir de la semana que viene, el próximo domingo, Israel solo va a pedir la etiqueta verde, el Tava Yarok, en eventos multitudinarios. Ahora, ¿qué es un evento multitudinario y qué no es el evento multitudinario? Va a seguir siendo necesario para entrar a un estadio de fútbol, va a seguir siendo necesario para una boda, va a seguir siendo necesario para un evento artístico, no va a ser necesario en un centro comercial. Salvo que entremos a un negocio suficientemente grande, donde pueda aglomerarse una gran cantidad de personas y entonces se pida. Todavía, por ejemplo, se piden los patios de comida. No debería pedirse más. A partir del domingo veremos si todos lo cumplen. Veremos si todos lo cumplen. Bueno, para el primer ministro Naftali Bennett esto sería como el comienzo del fin de la quinta ola. ¿Cómo lo ves a esto? Yo soy de los que cree que en los últimos tiempos, llamémoslo como en un porteño del Cono Sur, la rosca política se está filtrando en el coronavirus más de lo que siempre estuvo filtrada. Quiero decir, está bien que Israel anuncie, que Israel mediante su primer ministro, su ministro de Salud, anuncie la salida de una ola o lo cercanos que estamos a la salida de la ola. Sí, está bien. De hecho, si tenemos en cuenta que siempre se hizo y que generalmente cuando Israel se puso metas en cuanto a la salida de los diferentes cierres, en cuanto a la vacunación, lo ha podido cumplir, está bien. Y también teniendo en cuenta que estamos en los ojos de todo el mundo. A nivel pandemia, Israel siempre fue un referente en estos 2 años y lo sigue siendo. Ahora, si tenemos en cuenta y leemos e interpretamos que los dichos del primer ministro Naftali Bennett o que los dichos del ministro de Salud Nitzan Horowitz se dieron justo en paralelo a que el ex primer ministro y actual líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, criticó y trató de irresponsable al gobierno y a Horowitz y sobre todo a Bennett, de irresponsables en el manejo de la pandemia, bueno, entonces, ¿realmente estamos por salir de la pandemia o es una contestación y una pelea a esta rosca con Netanyahu? Esperemos que no, esperemos que estemos saliendo. Esperemos que no, yo creo que también vamos a salir en tanto y en cuanto, como vos sabés, Ronit, Israel ya tiene, a partir de hace unos días, una nueva ley de coronavirus. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo más importante de esa ley? Que básicamente dejamos de estar en un estado de emergencia permanente
para pasar a estar en un estado de salud especial, podríamos decir. Una tendencia mundial también que se está dando. Una tendencia mundial y que volverá a ser de emergencia en el momento que vuelva a aparecer una nueva ola. Entonces, teniendo en cuenta eso, por lo menos mi humilde opinión, sí, si tenemos en cuenta eso, está bien que se anuncie y se deja un poco la política. Esperemos que realmente la política, que la pelea por lo menos quede de lado. Así es. Bueno, Gabriel, un placer tenerte en el estudio. Gracias a vos, Ronit. En otras noticias, los sistemas de defensa de Israel dan un salto gigante más hacia el futuro. Esta semana el primer ministro Naftali Bennett reveló nuevos detalles sobre el muro láser, pendiente de la CFDI. Hablando en la conferencia internacional número 15 en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional el martes por la noche, el primer ministro Naftali Bennett describió la última tecnología que Israel utilizaría para socavar sus posibles amenazas. El primer ministro explicó que debemos utilizar nuestra tecnología superior en medio de la ecuación ilógica actual y agregó que invertiremos poco mientras que ellos invertirán mucho. Además, Bennett insinuó que el sistema podría mejorar nuestros lazos regionales al servir a los vecinos aliados y a los nuevos aliados potenciales que también están expuestos al llamado anillo de fuego de Irán y a los grupos terroristas delegados. El sistema láser, presentado por primera vez al público durante el verano como una herramienta montada en un avión, demostró ser 100% efectivo para derivar vehículos aéreos no tripulados y otras amenazas pequeñas dentro de un rango de 1 kilómetro. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ahora busca expandir las capacidades del láser a un rango de hasta 20 kilómetros de distancia. Y antes de finalizar, mientras el ministro de Defensa israelí Benny Gantz visita Bahrein, el presidente Isaac Herzog completó su primera visita oficial a los Emiratos Árabes Unidos el lunes por la noche. Describiendo su viaje como muy conmovedor, histórico y emocionante, el presidente israelí Isaac Herzog elogió a sus anfitriones en los Emiratos Árabes Unidos, así como la increíble paz que se ha estado desarrollando desde la firma de los Acuerdos de Abraham en 2020. El presidente israelí y su esposa se reunieron con el príncipe heredero Mohammed bin Zayed, líderes de la comunidad judía local y más. Además, el grupo recorrió la Expo Dubai, el palacio privado del príncipe heredero y la gran mezquita de Abu Dhabi, donde Herzog explicó que en cualquier caso solo hay 2 alternativas para la región. Y como si fuera una señal, los comentarios de Herzog se produjeron pocas horas después de que los rebeldes hutíes en Yemen lanzaran misiles balísticos y drones hacia los Emiratos Árabes Unidos. Mientras tanto, igualmente molestos por la reunión, tanto la autoridad palestina como Hamás dijeron que la normalización con Israel despeja el camino para el control israelí de la región. El periódico Al-Quds Al-Arabi, con sede en el Reino Unido, argumentó además que las coordinaciones de seguridad entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos hacen que Israel participe en la guerra contra los hutíes en Yemen. Y en Turquía, donde Herzog se dispuso a visitar a mediados de febrero por invitación del presidente Erdogan, estallaron las protestas. Cientos de manifestantes se reunieron frente al consulado israelí en Estambul en oposición a la reunión programada. Pero los medios emiratíes locales, por ejemplo, entre los muchos que celebran los lazos florecientes, escribieron que la paz es la piedra angular de nuestras relaciones y que la paz trae un mañana mejor. Y en la misma línea, fuentes confirman a los medios israelíes que mientras Herzog terminaba su viaje, el príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, descongeló más de $10.000 millones en inversiones en empresas israelíes, como prometió al ex primer ministro Benjamín Netanyahu. Y esto además de unos $200 millones que se invertirán en empresas israelíes a través del Fondo de Crecimiento de Abu Dhabi cada año durante los próximos 10 años. Luego, finalmente, según el primer ministro Naftali Bennett, el príncipe heredero bin Zayed esperaba visitar Israel pronto por invitación de Bennett. Bennett viajó a Abu Dhabi en diciembre como parte de su primera visita oficial a los Emiratos Árabes Unidos. Mientras tanto, el ministro de Defensa Benny Gantz aterrizó en Bahrein el miércoles por la tarde en su primera visita oficial al reino y está listo para firmar acuerdos de seguridad con su homólogo de Bahrein mientras las dos naciones buscan solidificar aún más sus lazos. Durante su estadía en el reino, Gantz también visitó el jueves la base de la Quinta Flota de la Marina de los Estados Unidos en Bahrein, elogiando los lazos entre los 3 países en medio de las crecientes amenazas de Irán. Durante la visita, Gantz también hizo la siguiente declaración sobre la importancia de la relación entre Israel, Estados Unidos y Bahrein. בשנה האחרונה, בין השאר בזכות הסכמי אברהם והמעבר של ישראל לסנטקום, שיתוף הפעולה בין צה"ל לבין הצי החמישי הולך ומתהדק, וכך גם בין מערכות הביטחון. זהו צורך ביטחוני אסטרטגי ראשון במעלה, מול אתגרים הולכים וגוברים בזירה הימית בפרט ובאזור בכלל.
Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que si quieren recibir más noticias en español y contenido exclusivo deben suscribirse a nuestra nueva plataforma YELTV Plus y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Ha sido un placer acompañarlos hoy. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene.